este proceso de transición. Ya como les digo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hoy por fin se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una reunión que se nos había informado que ocurriría desde la semana pasada. Sabíamos que sería este lunes una comida entre el presidente saliente y la presidenta entrante. Y es una comida que dejó varias imágenes pues bastante memorables. Primero, creo que la imagen más memorable es del propio presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo a Claudia Sheinbaum, que es algo que por las imágenes nos damos cuenta que ni siquiera ella sabía que iba a pasar. Aquí están las imágenes. Ahí está Claudia Sheinbaum llegando y el presidente es el que la recibe y quiero que vean otra vez esta expresión, ¿no? Ella se voltea y en eso abre o sea, da este aplauso y voltea a ver al presidente, pues ya es cuando se acercan y se abrazan. Y esa es la imagen que ocurre cuando llega Claudia Sheinbaum. La vuelvo a poner porque desde esta perspectiva, pues es justo ella voltea y dice, ah, caray, aquí está, ¿no? Que por lo que sabemos, la reunión, pues sí, estaba programada, esto es completamente público, es una comida, que por cierto, a los medios de comunicación lo que más les preocupaba era qué comieron, ¿no? Independientemente de las preguntas y respuestas, ¿qué comieron? Entonces, esta imagen, ahí hago la pausa, ahí, justo ese es el aplauso al que me refiero, cuando ella voltea y lo ve, y viene ese aplauso como de, ah, caray, aquí está el presidente, ¿no? Y ya viene este aplauso y posteriormente, pues es el abrazo que se dan. Y bastante significante esta imagen de un presidente que salió a recibir a la virtual presidenta electa, una mujer, la primera mujer que ocupará este cargo en la presidencia de la República. Hay otras imágenes que ya se empezaron a compartir en redes sociales donde ya hacen como todo este recorrido de cómo el presidente López Obrador bajó, el recorrido que él hace desde Palacio Nacional, baja para recibir a Claudia Sheinbaum y pues quiero también compartírselas porque esto es previo pues a la conferencia, a la primera conferencia de prensa que da Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. ¿Será la primera o será la última? Ya veremos. Gracias. Pues ahí está. Ahora, ¿qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México? Pues en esta primera rueda de prensa, Claudia Sheinbaum habla, obviamente, sobre las reformas, que ha sido el tema en boca de absolutamente todos, ese tema que ha puesto los pelos de punta a la bolsa, a los inversionistas, que luego los calmó y que luego Nacho Mier los volvió a poner de punta y que luego los volvieron a calmar. Bueno, esa justa conferencia de prensa es la que ha estado, la que ya le da como un rumbo a lo que va a pasar en los próximos días. Puntos clave, las reformas van, pero a lo que hemos estado diciendo en más de una ocasión. No son reformas que nada más porque tiene ese poder y ese control para pasarlas prácticamente en un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir así, sino que se van a discutir y se van a abrir, o sea, las discusiones serán abiertas. Lo que se pone sobre la mesa es que sean parlamentos abiertos. Por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, que sea un parlamento abierto, y la reforma de los órganos autónomos, un parlamento abierto, que sobre esta misma reforma, ya lo voy a comentar en un momento más a profundidad, pero en la reforma de los órganos autónomos, los órganos autónomos publican una carta en la que están
pues pidiéndole audiencia, llamémosle así, a Claudia Sheinbaum, quieren sentarse a hablar con ella para poner su granito de arena a lo que saben que es una reforma inminente que podría ocurrir, pero pues sí buscan incidir un poco en lo que podría pasar y está bien. Digo, ellos son voz importante para hablar sobre estas reformas, pero en este ojo de las reformas vienen las prioritarias, que insisto, es la reforma al Poder Judicial, también el de las pensiones. Entonces, en esto es uno de los puntos importantes de la conferencia que da Claudia Sheinbaum. Otro de los puntos importantes es el gabinete. Hasta este momento solo tenemos confirmada a una persona que ya sabemos quién va a ser el secretario de Hacienda y es el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Se queda, eso ya lo tenemos muy claro, que es de hecho una de las decisiones que toma Claudia Sheinbaum, que mantiene como que calma las aguas en esta turbulencia de expectancia de la Bolsa Mexicana de Valores, de los inversionistas y demás. Calma el que Rogelio Ramírez de la O sea el que se quede como secretario de Hacienda y en realidad es el único cargo que tenemos confirmado hasta este momento. Pero ya nos dijo Claudia Sheinbaum que será la próxima semana cuando ya dará a conocer a los integrantes de su gabinete. Así que vamos a ver, escuchar estos primeros minutos, porque aparte sabemos que Claudia es pues contundente, es breve. Entonces, en esta primera conferencia de prensa que da Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, que me parece también enormemente significativa, porque tampoco queda claro, eso todavía no nos lo ha definido, que va a haber algún mecanismo para informarle al pueblo. No sabemos a ciencia cierta si seguirán siendo mañaneras o si habrá conferencias, además de otro tipo de formas de comunicar. Actualmente Claudia había manejado este podcast, ¿no? Que quizás sea una manera que se mantenga, pero igual, o sea, todavía no tenemos a ciencia cierta cuál será esta manera de comunicación directa de la virtual presidenta electa con los electores, al menos ya en la presidencia, pero sí es bastante significativo el verlo desde este espacio en el Salón de Tesorería, enfrente de los medios de comunicación, respondiéndoles preguntas, porque ya la vemos en este perfil, por supuesto, presidencial, las imágenes son bastante significativas, ya son imágenes donde perfectamente la vemos como presidenta de la República, la primera mujer que ocupará este cargo en la historia de México. Así que vamos a ver lo primero que dijo para que vean cuáles son estos puntos importantes que valdrá la pena ponerles mucha atención porque es lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. Regresar aquí a este lugar. Pues platicarles que fue, pues para mí una reunión muy emotiva, histórica y también pues muy importante, de mucho provecho. Hablamos de muchos temas, hablamos por supuesto de, pues no nos veíamos, de la campaña, del resultado de la elección, de lo que significa pues el avance de nuestro movimiento en este resultado histórico, no solamente para la presidencia de la República, sino las gubernaturas, la jefatura de gobierno, los resultados en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las presidencias municipales. El reconocimiento evidentemente de este gran movimiento al que pertenecemos y que tuvo este resultado histórico. Hablamos también, él siempre, como lo dicen las mañaneras y me lo ha dicho muchas veces y ahora también, la importancia de siempre estar cerca de nuestro pueblo, del pueblo de México, de lo que eso significa y lo que significó en la campaña, en el resultado de la elección y en el futuro del país. Hablamos también de la transición, les adelanto, yo voy a nombrar mi gabinete la próxima semana y a partir de ahí, del nombramiento del gabinete, ya iniciaría el proceso formal de transición. Me hizo la invitación para ir a algunos lugares y quedamos pues de revisarlo para poder acompañarlo a las distintas giras para ver obras y otras acciones de gobierno. Ahora, esto es importante
yo le planteé mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña. Quienes me acompañaron en la campaña y quienes estuvieron al pendiente saben que yo propuse en todas las plazas públicas 2 programas sociales nuevos. Un programa que es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Quienes me acompañaron en la campaña saben que preguntaba en las plazas públicas quiénes somos las que principalmente, aunque no debería ser así, cuidamos de los hijos, las mujeres, quiénes somos las que siempre mantenemos el hogar unido, las mujeres, quiénes somos las que hemos o garantizamos siempre la comida sobre la mesa. Y en estas reuniones, en estos mítines, siempre decía, ¿quién reconoce este trabajo? Y contestaba, nadie. Y decía, como va a llegar una mujer presidenta, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas, aunque repito, siempre tiene que compartirse el trabajo en el hogar. Entonces le planteé que incorporáramos a las reformas que se enviaron, como reforma constitucional, el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, previo a la pensión universal de adulto mayor. Estuvo de acuerdo pues en este periodo de transición. De igual forma, ustedes saben que cuando fui jefa de gobierno, impulsé una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, y el objetivo es enviar también esta iniciativa que sea constitucional, que todos los niños, niñas, jóvenes de educación básica pública puedan tener acceso a la beca. La otra muy importante es, planteo como las primeras reformas que estaríamos planteando y ahora también les informo qué acordamos a partir de ello, que sean aprobadas en el Congreso. La otra muy importante que estuvimos platicando con, en general, los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros, es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Es una demanda que han hecho las y los maestros de educación básica pública y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma y que pudiéramos trabajar en algunas peticiones que han estado haciendo las y los maestros. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Ahora, ¿qué planteamos o qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos, es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de
la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca. Por ejemplo, ¿cuántos jueces de distrito hay? Poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país federales, cuántos magistrados, que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión. Y ambos estuvimos de acuerdo en que sea así. Entonces, nuevamente, que pudiera plantearse la garantía o el derecho a las becas de educación básica, el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, la reforma a la ley del ISSSTE, sobre todo para aumentar el pago de pensiones a las maestras y a los maestros, que es una demanda que en todos los lugares donde estuve fue un planteamiento, y además él también me comentó que es algo que le han estado planteando los maestros de la CENTE que han estado en estas reuniones con él, el tema de la reelección y la reforma constitucional al Poder Judicial. Acordamos que estuvo de acuerdo en este planteamiento que le hice y también en este diálogo que tiene que abrirse durante estos meses, previo al inicio del periodo de sesiones de septiembre de este año. Entonces, ya las formas, cómo sería, etcétera, pues ya estaríamos hablándolo con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde, y evidentemente pues también con los actuales miembros de la comisión permanente, y abrirlo pues a universidades públicas, escuelas de derecho, facultades de derecho, etcétera, etcétera. Este es el planteamiento. La verdad, siempre lo he dicho, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y somos parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país, y pues es la primera reunión de muchas otras que seguramente tendremos. Ahí lo tienen, dice Claudia Sheinbaum, es un honor estar con Obrador. Ahora, hay que también ser muy claros. Leo comentarios como el que nos está haciendo Juan Francisco, que dice, no estoy de acuerdo que se discutan las reformas del Plan C porque el pueblo votó para que se apruebe y ejecute. Sí, pero no. 36 millones de mexicanos votamos porque la presidenta entrante tuviera un Congreso de mayoría. Pero no significa que las reformas tengan que pasar nada más porque alguien puso la mano y dijo van a ser así, porque ya estamos hablando de gobernabilidad, y cuando se gobiernan para todos. El caso más práctico es el del propio Andrés Manuel López Obrador. Durante años dijeron que era un peligro para México, llegó al gobierno y demostró que no lo era. Durante esos mismos años que lleva de administración tuvimos a un sector diciendo que solamente le importaban unos cuantos, que sus políticas no funcionaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando salieron las elecciones nos dimos cuenta que eso tampoco fue cierto. Clases medias votaron por él y también clases medias votaron por la continuidad del proyecto, y también las clases altas. Entonces, ahí es cuando demuestras que se gobierna, y se gobierna para todos. Hay un sector que no estará de acuerdo contigo, pero también gobiernas para ellos. Y ahí es donde entra esto de hacer el Parlamento abierto. Y vamos incluso por otro escenario que también es muy importante entenderlo. Todas las reformas son perfectibles. Por eso necesitas que se escuchen. Yo, por ejemplo, en el tema de la reforma al Poder Judicial, lo he dicho, escuchen a las víctimas del Poder Judicial. Escuchen a las personas que tienen familiares dentro de una prisión que están sin sentencia.
escúchenlos para que sepan por qué, cuál es el verdadero problema, desde la perspectiva de la víctima, no desde la perspectiva de los jueces, porque ellos te van a dar la perspectiva de, pues es que es lo que dice la ley, y a mí si la fiscalía no me da más elementos, pues yo lo alargo. ¿Me explico? Necesitas escuchar a los que han sido víctimas del Poder Judicial. E incluso en esta reforma también, yo sé que la fiscalía y las fiscalías no forman parte del Poder Judicial, pero son la puerta de entrada para el Poder Judicial. Entonces también se tiene que involucrar de alguna manera a las víctimas de las fiscalías. O sea, por eso es que estamos hablando de una reforma que se tiene que poner a discusión, porque muy probablemente habrá cosas que no se observen de primera mano hasta que vayas, escuches a las víctimas, hasta que vayas y escuches a quienes han sido pues los perjudicados del mal funcionamiento del Poder Judicial. Esa es la esencia de las reformas, que no espero, al menos somos millones de mexicanos los que no votamos esperando que llegara Claudia teniendo todo el panorama súper claro y que supiera exactamente cómo es. O sea, claro que tienen el diagnóstico correcto, pero para hacer las reformas necesarias también necesitas escuchar y también necesitas escuchar la contraparte. ¿Por qué? Porque este tipo de reformas, la consecuencia de que estas reformas se hicieran de aprobación en abrir y un cerrar, entre este abrir y cerrar de ojos sin una discusión, son consecuencias que sí pueden impactar con los inversionistas porque pueden generar incertidumbre, dudas, miedo. Ya lo vimos. En el momento en el que se confirma que se obtiene un plan C, que Claudia llega con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que solamente le falta 1 o 2 senadores para lograr esta mayor calificada en la Cámara Alta, los mercados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el peso dólar? Evidentemente empezaron a hacerse movimientos porque la preocupación es grande. La preocupación, imagínense a los inversionistas, que obviamente esto es algo que para nosotros es bueno, pero imagínense, un inversionista que quiere invertir en México y que ve que ahora el Estado tiene el poder total y absoluto para hacer una cantidad de modificaciones, va a ser como de, y si mejor ya no invierto porque qué tal que me hacen una reforma y eventualmente pues ya mejor no, ya me van a sacar de la jugada, sí, no, tal vez, quizás. Esa incertidumbre es la que ha generado todos estos movimientos en la bolsa. Y el que no tengamos esa certidumbre, lo que hace es que exista la posibilidad de que no inviertan en México. Y eso también es malo. Entonces, por supuesto que se tienen que poner a discusión, por supuesto que se tienen que poner en un parlamento abierto, porque también es la demostración de el que un gobierno tenga tanto poder no quiere decir que ese poder es absoluto, sino que es el poder de la gente. Y además de que es un proceso, por supuesto, necesario y completamente regulado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, es un proceso legislativo. Yo sé que podría ser muy polémico, pero estamos en ese justo escenario de las modificaciones que se hicieron. Hoy, sin correr el riesgo de que estos nos apliquen una moratoria constitucional y al final no voten. Al final, hoy no importa si es una moratoria constitucional. Yo lo único que insisto en ponerle una atención bastante importante es al Partido Verde. No es al Partido del Trabajo, es el Partido Verde. Porque en la Cámara de Diputados el Partido Verde es el segundo partido con más diputados. Ojo ahí, porque el Partido Verde vende caro su amor. Lo hemos visto en la pasada legislatura. Aguas. Aquí mi preocupación en el plan C no es el PAN-PRI, ya no hay PRD, no. PAN-PRI, no, esa no me preocupa, porque sé que ellos no van a obstaculizar esto. Mi preocupación es el Partido Verde. Aquí pónganme muchísima atención, porque el Partido Verde sí podría vender caro su amor de yo voy a votar por esta reforma, pero, a cambio quiero esto. Y normalmente las cosas que quiere el Partido Verde, lejos de ser de necesidad popular, terminan siendo de las necesidades corporativas de los amigos, patrones y beneficiarios de este partido. Entonces yo ahí sí pondría una especial atención para que los legisladores sepan muy bien qué sí van a dar y qué no van a dar. Al final también la política se trata de hacer consensos y por supuesto que tanto el Partido Verde como el PT tienen este derecho de que Morena, con esta mayoría que tiene, que es el partido más fuerte, pues ponga sobre la mesa también en iniciativas que formen parte de su agenda, pero mientras esa agenda esté apegada a los intereses de la nación y no a los intereses corporativos, creo que todo estará bien. Y si no, pues ya sabemos que en 3 años, adiós Partido Verde. Quiero que también de esto tengan en memoria. Cada 3 años los partidos nacionales pueden perder su registro si no alcanzan el 3% de la votación federal. Y bueno, ahí tienen el PRD.